Hola amigos de KSH Formality and Reality. Hoy quiero dedicar especialmente este vídeo a aquellos que están empezando en el camino del karate. Cuando iniciamos nuestra práctica no recibimos un manual de instrucciones. Nos adentramos en lo desconocido con un karategi, un cinturón blanco y muchas dudas. Es por ello que estas palabras van dedicadas a aquellos que están comenzando. Y son precisamente las que a mí me hubiera gustado escuchar cuando empecé, hace ya unas cuantas décadas, allá por 1979. Ten claro tu propósito. ¿Por qué haces karate? ¿Qué estás buscando? Tener claro tu propósito es lo que te ayudará a progresar. ¿Lo haces por defensa personal? ¿Por salud y condición física? ¿Por crecimiento interior? ¿Por socializar? Da igual la respuesta, lo importante es tenerla siempre presente. Saber por qué estás en el camino será tu fortaleza cuando te falte la motivación o atravieses una mala racha. Evita los errores comunes. Muchos principiantes cometen errores que les hacen abandonar. Evítalos desde ya. No te obsesiones con el cinturón. Los grados forman parte del proceso, pero no son un fin en sí mismo, sino fruto de tu progreso y comprensión de los aspectos técnicos, físicos y mentales requeridos en cada etapa. Y para ello, deberás confiar en tu sensei, que será tu guía. No te compares, y si lo haces, que sea para bien, tratando de implementar en tu práctica los aspectos positivos que veas en los demás, y evitando los negativos o los que no estén todavía a tu alcance. Ve paso a paso. Y sobre todo, no esperes resultados sin esfuerzo. Si lo haces bien, los resultados llegarán, pero no por arte de magia. Recuerda la máxima que dice, si quieres puedes, pero claro, si quieres puedes, currando un montón. Aprende a gestionar tu ego. El ego te frena, te confunde. No estás aquí para darte importancia, estás aquí para aprender. Practica, repite, falla y vuelve a intentarlo. Con humildad, con constancia, con dedicación. Todos tenemos ego, pero lo que marca la diferencia es aprender a tenerlo bajo control y hacer que trabaje a nuestro favor. No te precipites. El karate es un camino largo, muy largo. No es una carrera. Es como escalar una montaña en la que no se ve la cima. No te desesperes si a veces parece que no avanzas. El progreso no es lineal, es escalonado. En muchas ocasiones sentirás que no mejoras, hasta que un día, sin darte cuenta, sentirás que todo encaja. Así funciona, así es el camino. Tiempo y calidad de la práctica. No te obsesiones con cuánto tiempo practicas. Enfócate en cómo practicas y por qué lo haces de esa manera. Calidad antes que cantidad. Pero claro, si sumas más horas de calidad, el progreso llegará mucho más rápido. Practica con inteligencia. Cada clase es una oportunidad para superarte. Busca mejorar un aspecto concreto, no toda la vez. ¿Te cuesta defender? Entonces enfréntate a oponentes que desafíen tus debilidades. Ahí está el progreso, en trabajar en lo que aún no dominas, no en recrearte en lo que te resulta cómodo. Avanzas cuando entrenas en tus límites, no cuando repites lo que ya sabes hacer. Comprende, no repitas por inercia. Una técnica o patrón motor sin comprensión es solo una coreografía. Pregúntate siempre por qué se hace así, qué sentido tiene, pero ante todo asegúrate si la forma de esa técnica o acción es funcional. Debes distinguir entre forma y función, porque si no los gestos técnicos serán pura exhibición. Visualmente muy estéticos, con aparente velocidad, fuerza y plasticidad, pero vacíos si no sirven para defenderte de las principales agresiones entre seres humanos. Una forma sin función no es karate. Si comprendes los fundamentos y trabajas con determinación, tu progreso está asegurado, porque sin comprensión nada funciona como es debido. Táctica, distancia y movilidad. No todo es fuerza ni velocidad. En combate o defensa personal, la táctica, la estrategia, la distancia y la movilidad marcan la diferencia. Piensa, decide y actúa con intención. A veces debes esperar alerta, otras tomar la iniciativa y actuar primero. El adiestramiento adecuado, la experiencia y la intuición que deriva de ellos te enseñarán cuándo ser reactivo y cuándo proactivo. Otro aspecto muy importante es aprender a moverte adecuadamente. No sirve de nada hacer buenas técnicas si no dominas la distancia y los desplazamientos. Y nunca olvides que la mejor defensa es no estar al alcance del oponente. Muévete, trata de llegar o alejarte del adversario sin ser golpeado, agarrado o empujado. Dominar el espacio y el timing es tan importante como dominar la técnica. Esto también se aprende. Esto también es karate. Reflexiona y visualiza. Antes y después de cada práctica, visualiza. Repite mentalmente tus movimientos. Analiza qué ha funcionado y qué no.
No te castigues por fallar, aprende de cada error. Durante la práctica individual o en ejercicios de simulación puedes visualizar incluso en movimiento, pero en el combate o en situaciones tácticas de alta intensidad es el momento de actuar. Ahí entrenas la acción, no la reflexión. Ese es el camino para mejorar de verdad. Practica, no te pierdas en la información. Hay libros, vídeos y tutoriales, y todos pueden ayudarte, pero al principio enfócate en una sola cosa, tu práctica diaria. Sigue las enseñanzas y consejos de tu sensei. No aprendes karate viendo reels, aprendes practicando correctamente. Luego vendrá todo lo demás. Observa, escucha, pregunta. Tu sensei, tus senpais y tus compañeros más avanzados son tus referencias. No intentes avanzar solo. Aprende también a través de los ojos de aquellos que saben más que tú. No te detengas, mejora cada día. No busques ser perfecto, sé constante. Trata de avanzar paso a paso. Ese es el espíritu del karate. El progreso real nace de pequeños logros repetidos muchas veces con la intención adecuada. La mayoría se rinde antes de ver los resultados. Tú debes ser de los que no temen al esfuerzo, porque como dice la máxima, un cinturón negro es un cinturón blanco que nunca se rindió. Práctica, constancia, dedicación, comprensión. Estas no son solo palabras, son las claves, porque el karate no es para quienes quieren ir rápido, es para los que no se detienen ante la adversidad. No te vayas aún, suscríbete, deja tu like, comparte el vídeo y cuéntame en comentarios qué te gustaría ver en próximos vídeos. Si valoras lo que hago, puedes apoyarme comprando Super Thanks o invitándome a un café en Buy Me a Coffee. Como sabes, cada gesto cuenta y gracias a ti puedo seguir creando contenido de valor para los que vivimos el karate con pasión. Nos vemos en el dojo o en el próximo vídeo.